Muy buenas noches. Qué privilegio nuevamente estar en este lugar, en este recinto sagrado de nuestra iglesia brillante de Aurora, una iglesia que se hace sentir en los momentos de mayor oscuridad, ¿verdad? Y es cuando Dios desea que nosotros iluminemos en lo alto, ¿verdad? Para que muchos puedan recibir esta luz transformadora de la palabra del Señor. Y una vez más nos damos cita en este lugar. Bienvenidos también los que nos ven a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales. Es una nueva forma en la que hoy podemos llegar a muchos corazones, a muchas personas, y sabemos también que esto es por la gracia de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su ¿qué? Su misericordia. Misericordia, Señor, porque nuestro Dios en su gran misericordia nos permite ser librados de una condenación terrible para la humanidad. ¿Sí me entiendes? Porque misericordia es no recibir lo que merezco. Misericordia es no recibir lo que merezco. Y es así, querida familia, el Señor ha tenido de nosotros misericordia y el Señor ha... Perdón, disculpen, estamos en vivo y cuando estamos en vivo pasan detalles. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, el Señor ha tenido de nosotros misericordia, eso es lo que decía, ¿verdad? Amén, hermanos. Nuestro Dios es un Dios amante, misericordioso, al no recibir lo que merecemos. Merecíamos morir, ¿verdad? Merecíamos perecer, mas el Señor tomó nuestro castigo en sus hombros y Él lo llevó adelante hasta al final de las cosas consumarlo, ¿verdad? En su propio cuerpo, en su propia carne. Así que gracias a Jesucristo nosotros somos libres de la condenación de la muerte, ¿verdad? Y lo que hoy tenemos y vemos como una muerte es solamente algo pasajero, porque Jesús tiene el control aún de la muerte. Quiero decirte, familia, que hemos recibido un precioso regalo, porque a veces se confunde la gracia con la misericordia, pero son opuestas. Misericordia, ya hemos dicho que es no recibir lo que merezco. Gracia es recibir lo que no merezco. No merecía lo que hizo el Señor por nosotros, pero nos dio un regalo maravilloso, ¿verdad? Un regalo que se encuentra presente en las Sagradas Escrituras, porque su palabra es viva y eficaz y profunda hasta llegar a lo más profundo e íntimo de nuestro ser y llegar y moverlo todo hasta los tuétanos, ¿verdad, hermanos? Y estamos conscientes de ella, ¿verdad? Hemos hablado de que su palabra es tan poderosa que es capaz de crear de la nada. Dios ordena y su palabra es una obra. Es diferente a la nuestra. Dios, dice el Salmo 33, teman todos los hombres porque Dios hizo y fue hecho. Dios habló y existió. La diferencia entre la palabra de Dios y la nuestra. Yo tengo que obrar para que las cosas se hagan. Yo digo, bueno, quiero que esto suceda, tengo que hacer lo posible, tengo que obrar. Dios no. Dios cuando habla ya obra. Hermanos queridos, y Dios ha querido que nosotros confiemos en su palabra. El tema de hoy, rescate junto al pozo, de alguna u otra manera va direccionada a eso, a creer en la palabra del Señor, a no crear señuelos, distracciones en la que el hombre intente agarrarse de eso como una esperanza, como si fuese algo milagroso. Y el pueblo a través de la historia ha creado señuelos para asirse, para agarrarse. Señuelos, ha creado, ¿cómo se le dice? Fetiches también puede decir, o podemos decirle aspectos de adoración donde Dios no está allí, donde Dios no quiere que hagamos eso. Obrando de tal manera, porque siempre el hombre quiere ayudar a Dios. Siempre el hombre quiere obrar. Y comenzamos hablando un poquito del pozo, porque se llama rescate junto al pozo. Y en la Biblia usted va a encontrar que la Biblia habla de muchos pozos. Hay muchos pozos en las Sagradas Escrituras.
encontramos un encuentro, una historia. La historia de una joven egipcia. ¿Saben? ¿Tienen alguna idea de qué joven me refiero? Una joven egipcia que creció en el palacio, que fue llevada al palacio para servir y atender en Egipto. Pero esta joven en algún momento de su historia fue creciendo, fue anhelando ser feliz, fue anhelando la dicha de una familia, de no ser esclava, porque en aquel momento las condiciones de la mujer pues estaban degradadas de muchas maneras. Esclavitud para esta joven era lo que estaba determinado por ser joven, por ser una mujer y en las condiciones en que nació. Tristemente, pero tenía muchos anhelos, tenía muchos deseos de salir adelante, de poder realizarse. ¿Cuántos niños, cuántas niñas nacen en el mundo con esta desventaja tan grande? Terrible, ¿no? Por eso en algún momento he pensado que si el Señor me da la fortaleza, la estabilidad en este país para poder brindarle la ayuda a esa criatura, nosotros, mi esposa y yo lo haríamos, sin dudarlo. Brindarle la oportunidad a esa criatura que no pidió nacer, que no pidió permiso, que no consultó con sus padres para estar en este mundo de dolor, para que con semejante tragedia tenga que seguir avanzando. Quizás sea un mensaje también subliminal para algunos de ustedes también, hermanos. Pero quiero decirles algo. Esta joven sufría mucho. Había mucho sufrimiento en su vida. Y de repente se presenta un momento en el que ella puede salir de esa esclavitud. Ella es dada como botín a una joven que se iba a casar con el faraón. ¿Y saben qué? Dios le habló al faraón y le dijo, mira, esa mujer con quien te vas a casar ya está casada. Todos sabemos que es la historia de Abraham. Esa historia, vemos que Abraham sucumbe en Génesis capítulo 12, él falla a la fe, en la confianza de la palabra. Por eso es que nosotros, cuando no confiamos en la palabra, cometemos errores, querida familia. Falló en confiar en la palabra del Señor. Falló grandemente. Y aunque esa falla sucedió, pues sabemos que esta joven estaba feliz. Sale de ese círculo cerrado, de ese ambiente de esclavitud, de doncellas, de atender. Y bueno, se va con Sara a la tierra de su nueva ama. Y esta joven tiene el deseo de tener su propio hogar. Curioso, ¿no? Ve como su ama Sara junto a su amo Abraham comparten un hogar. Pero también se da cuenta que ese hogar tiene problemas. Un problema peculiar y muy difícil para la cultura de aquella época judía era que las damas no pudiesen dar a luz, que las damas no pudiesen darle continuidad. Y eso las afligía de una manera grande, sobremanera. Sentían estas jóvenes y estas mujeres que no había propósito en sus vidas, que preferían morir. Y vemos la historia de la propia Ana junto al Cana. Y el Cana despreocupado porque al final le tomó otra. Él no pidió permiso, él simple la tomó, cosa típica de un hombre de aquella época del tiempo de los jueces. Ahora, pero no me refiero a la historia del Cana, solo es un toque para poder ejemplificar lo que quiero decirles. Sara, esta joven Agar sufría, pero cuando llegó en ese momento se relajó, empezó a ver que había posibilidades. Vemos también que Abraham falla, Sara falla otra vez queriendo ayudar a Dios. Cuando no confiamos en la palabra de Dios. Dios les prometió un día a Abraham, mira, vas a tener muchas descendencias. Tu descendencia, le dijo, después de que Dios le libró de una batalla en una coalición de 4 naciones, Dios le dice, mira, vamos afuera, ve las estrellas, así será tu descendencia. Y Dios le hizo una promesa a Abraham. Pero más tarde Abraham empieza a dudar, han pasado 10 años, Abraham está dudando y Sara también, y sobre todo Sara le dice, mira, llégate a ella. ¿Saben la historia? Vamos a ir allá. Génesis capítulo 16. Y al final sabemos que Sara ordenó a su marido Abraham, a su esposo, que se llegara a esta joven.
Solo y así para cumplir el propósito, para cumplir la promesa que Dios le había hecho. Y todos sabemos que eso terminó mal, porque al final la doncella concibió, pues estaba embarazada, pues por decirlo así, estaba encinta esta joven Agar quedó encinta y bueno, ya al final cuando está encinta ya ella no puede hacer las tareas cotidianas que hacía cuando era el ayudante de su amo, la mayordoma de Sara, ¿verdad? Su esclava de aquella época. Legalmente estaba establecido que podían tener esclavos. Y bajo las leyes babilónicas de aquella época. Pero quiero decirles particularmente que empezó a haber una riña fuerte, porque ya esta mujer, esta jovencita que estaba creciendo, ya no participaba cotidianamente, normalmente, como siempre lo hacía antes, ¿sí? Bueno, mi señora, perdóneme, pero mi barriga me está doliendo, no le puedo traer el agua, ¿sí o qué? Y cuando estaba su amo, ella le atendía muy bien al amo, pero a Sara le hacía desplantes, le ponía cara, ¿sí o qué? Y Sara eso no le gustó. De tal manera que Sara en un momento le dijo, mira muchacha, mira lo que le dijo. Vamos a ver. Verso 4, 16, capítulo 16, 4. Dice, él se llegó pues a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, pero al ver encinta me miré con desprecio, júzgueme Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sara, verso 6, mira, tu sierva está en tu mano, haz con ella, ¿verdad?, lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Hasta tal punto sabemos el conflicto, ¿no? Esto de tres no es el plan de Dios y Dios no es el tercero. Y evidentemente no lo era. Ellos no habían confiado en la palabra del Señor. Y esta jovencita que también tenía sus anhelos, su deseo, ¿verdad?, de tener un hogar, quizás en un momento pensó, sí, voy a tener un hogar. Pero esta joven huyó. Y sabemos que huyó al desierto. Y estando en el desierto, estaba pasando necesidad. Se encontró en un momento difícil. Dice que huyó delante de Sarai, mi señora. Dice que huyó al desierto. Agar, sierva de Sarai, huyó y se alejó de aquel momento. Pero dice que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo al ángel de Jehová, devuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Y añadió el ángel de Jehová, has concebido y darás a luz un hijo y le pondré por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y será un hombre fiero delante de Dios. Dice más adelante el verso 13, añade, entonces dio Agar a Jehová que hablaba con ella el nombre de tú eres el Dios que me ve. Porque dijo, ¿acaso no he visto quién aquí al que me ve? Perdón. Pero por lo cual llamó ese pozo el pozo del viviente que me ve. Este es el pozo entre Cades Barnea. Qué curioso, ¿no? En este pozo ella encuentra respuesta divina hacia su ansiedad y a un problema de existencia, ¿me entiendes? Un problema en el que ella tenía que levantarse, él tenía miedo por su vida, ¿sí me entienden? Y más adelante se presenta otra vez este problema. Ella huye ahora con el niño
y Dios les resguarda. Tremendo, tremendo. Dios les resguarda en las mismas condiciones. Ahora, no es solo esta historia en la que en ese lugar Dios responde. No es solo esta historia. Hay muchas otras historias, curiosamente, donde un pozo llega a ser algo simbólico y especial, como la solución para un momento de aprieto grande, un momento de ansiedad y un momento donde necesitas sobrevivir. Sabemos cuán importante es el agua, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? El hombre puede vivir, pueden pasar semanas sin comer, pero sin beber agua no. Y el agua en el lejano oriente no se conseguía a la vuelta de la esquina. Era importante que ellos hicieran provisión. Y sabemos que en aquel tiempo donde había agua era algo preciado, era algo especial. Hay otra historia más adelante que encontramos. No es solo Agar, encontramos la historia de Isaac. Y esa historia está relatada en Génesis 24:60. Si ustedes me acompañan rápidamente en las Sagradas Escrituras, podemos darle un repaso a esta historia. En Génesis 24:60, en adelante, 60 dice lo siguiente. Voy a leer. En el contexto donde Isaac se encuentra con Rebeca, ¿verdad? Entonces, 59 dice, entonces dejaron ir a su hermana Rebeca, a su nodriza y también al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca diciendo, hermana nuestra, sé madre de millares y conquisten tus descendientes la puerta de tus enemigos. Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así pues, el criado tomó a Rebeca y se fue. Ustedes saben esa historia, la conté un poquito adelantada, pero básicamente sabemos que Abraham tenía el deseo de que su hijo ya tuviese compañía. Su madre había muerto, Abraham se encontraba preocupado porque no quería que este siervo que tenía acá heredara. ¿Sí me entiende? No quería eso, sino quería que al final Isaac tuviese un hogar, una familia, una descendencia buena y con una buena mujer. Así que envió a buscar, no de las que estaban allí en su entorno, sino a la tierra de su familia. Y es curioso que también el encuentro de este siervo con aquella joven que sería la esposa de Isaac en aquel entonces fue ¿en dónde? En un pozo. Curiosamente, fue en un pozo. Y al analizar un poco la prueba, ¿no? Todo lo que el siervo pidió para que esto se diese de la manera en que él entendiera que Dios estaba dirigiendo todo, fue en ese lugar. Esta joven sirvió de manera magistral e hizo más que otras lo que le tocaba hacer por atender toda esa caravana de camellos que estaban allí junto a este siervo y los que le acompañaban. Pero el punto es acá, cuando nosotros leemos, dice que mientras tanto, el 62 dice acá, mientras tanto Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve, pues habitaba en el Neguet. ¿Qué pozo era? El viviente que me ve, pues habitaba en el Neguet. Dice que había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzó sus ojos y vio los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Entonces descendió el camello, pues habían preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y dice, y el criado había respondido, este es mi señor. Tomó ella entonces el velo y se cubrió. Y el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho, toda la providencia de Dios, ¿verdad? Y dice, y luego Isaac
la trajo a la tienda de su madre Sara y la tomó a Rebeca por mujer y la amó, así como solo Isaac después de la muerte de su madre. Hermanos queridos, qué curioso. Una vez más, no solo en ocasión del siervo al cumplir el cometido de su amo Abraham, sucede este detalle, sino solo también vemos este detalle donde Isaac fue a orar. Y es que en aquel momento ya se había corrido el rumor que en estos lugares Dios respondía y daba respuesta a nuestras peticiones. Qué curioso, ¿no? En un pozo. ¿Dónde más encontramos una historia parecida? Jacob, y solamente voy a nombrar. Jacob encontró a su compañera ¿en dónde? En un pozo. Y sabemos que la joven que llamó la atención de Jacob era pastora. Y al final Jacob ayuda a esta joven a abrir el abrevadero. El agua pasa, nutre las ovejas, ¿verdad? Que tenía esta joven, el ganado que ella estaba pastoreando, por decirlo así. Todas disfrutaron del agua, todas se sirvieron, todas participaron al tomar del agua. También encontramos ese encuentro allí, relatado en las Sagradas Escrituras. Pero por si fuere poco, si nosotros analizamos otro pasaje, Éxodo 2, 16 al 18. Éxodo 2, 16 al 18. Vayan un momentico, acompáñenme, ¿verdad? Y van a encontrar otro personaje. Curiosamente, este personaje huye de Egipto y llega a un pozo. Y ayuda a unas doncellas que estaban allí, de unos malhechores que estaban intentando hacerles daño. Este hombre, Moisés, ¿cierto?, hace este apoyo con estas jóvenes y finalmente una de ellas termina siendo su esposa. Finalmente. Quiero preguntar, ¿hay alguno aquí que no está casado? ¿Quieres irte a un pozo? Yo te animo. ¿Hay algún pozo por aquí cerca? No, hermanos. Qué curioso que hay en la tradición bíblica, esto ocurrió tanto que en el tiempo de Jesús, en el tiempo en el que David había edificado cisternas, habían corrido rumores. Había un hombre tirado junto a un estanque y había pasado 38 años. Pastor, se sabe la historia, ¿verdad? Y este hombre no podía llegar al estanque. Y es que se creía que cuando el agua se movía es porque un ángel descendía. Y el que hubiese llegado al estanque y tocar el agua o entrar mientras el agua se movía, esa persona era sanada. Qué curioso, ¿no? Pero no solo ese caso, también está el caso en el Nuevo Testamento de justamente en el pozo del viviente que me ve, justamente también en el pozo de Jacob, del abrevadero, ¿verdad? De esas tierras que Jacob compró, que también pertenecieron a su descendencia, Isaac, ¿verdad? Encontramos en Juan 4, 4 al 28 esta historia. Yo quiero que me acompañen. San Juan 4, 4 al 28. Esta historia es curiosa y muchos de ustedes la han leído ya, ¿verdad? San Juan 4, Jesús menciona lo siguiente. Dice, vamos a leer desde el 4 en adelante, ¿verdad? Dice que Jesús tenía el plan de pasar por Samaria. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Él tenía un plan en su agenda divina. Él quería pasar por Samaria. Curiosamente dice, y fue pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de
Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, ¿verdad? El atardecer, la tarde, 3 de la tarde. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua a esa hora, que curiosamente nadie va a esa hora. Muy raro, es mucho sol, está muy caliente, debería ir a otra hora, pero quizás está evadiendo que le preguntan o encontrarse gente en ese lugar, ¿verdad? Así que llegó una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, Jesús le dice, dame de beber. Dame de beber. Yo no sé ustedes, hermanos queridos, pero en mi país, cuando usted le piden agua a un forastero, un foráneo, nosotros estamos en la responsabilidad ¿de qué? De darle agua. No se niega el agua. Curiosamente, acá vemos que este forastero, que es judío, justamente se acerca y le dice, dame de beber, dame de beber, dame de beber. Pues esto era algo fuerte, porque sabemos que judíos y samaritanos no se hablaban. No se hablaban. La puso en 3 y 2. Le doy agua, pero ¿por qué me está hablando? Hay un conflicto, ¿verdad? Hay un conflicto, un choque entre ellos. Dice el verso 9, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué curioso, el agua viva. No cualquier agua, es agua viva. El nutriente que el Señor nos ha permitido percibir, ¿verdad? Para poder vivir. Pero esta agua simbólicamente está conectada con la misma esencia de Dios, con nuestro mismo Dios. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua del pozo. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Le está diciendo, mira, en este momento has venido porque tienes una gran necesidad. No solo tienes necesidad de agua, pero tienes necesidad de algo. Estás vacía y has venido mucho a este lugar y la gente ha creído en estos señuelos y en estos lugares. Pero yo te digo a ti, mujer, yo tengo un agua, yo tengo algo que tú necesitas, pero lo que yo tengo realmente es vivo. Mi agua es viva, de tal manera que si bebieres de esta agua no tendrás que venir aquí más. Y no está hablando específicamente de agua, está hablando de ansiedad, de sufrimiento, de dolor. Porque más adelante sigue diciendo, dice la mujer, bueno, tienes esa agua. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Ustedes saben lo que le dijo. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho o has dicho que no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Querida familia, quizás ella iba al pozo en una hora donde no quería encontrarse con nadie porque sabemos su pasado.
Jesús reveló su pasado y eso le impresionó sobremanera grande. Pero Jesús le estaba diciendo a ella, mira, yo tengo la solución para ti. Has tenido maridos, pero tú no necesitas marido. Tú me necesitas a mí. Jesús le dice a ella, yo soy tu marido. Yo soy la solución a tus problemas. Yo soy el agua de vida. Y si tú tomas de esta agua, no tendrás sed jamás, sino que ríos de agua viva correrán sobre ti. Ríos de agua viva. Y esto tiene que ver mucho con la angustia humana, porque la angustia humana siempre tratamos de solucionarlo con nuestros propios méritos, con nuestras propias fuerzas, dejando la fe en la palabra de Dios a un lado. Cuando Dios nos ha dicho que tenemos que vivir por fe, y aún más en el tiempo del fin. Y hemos dicho que la fe no es cuando todo está resuelto, sino cuando hay dificultades, pero decides confiar en un Dios todopoderoso, sobremanera grande, en el que Él puede guiar tus pasos y calmar las tempestades de tu vida. Hermanos queridos, esta joven tenía un dolor muy grande, un vacío. ¿Cuántas veces había ido a ese lugar? Quizá a buscar a alguien, a buscar algo, porque pensaba que esa era la manera, porque la tradición decía que de repente en ese pozo también pasaban cosas milagrosas, porque Agar se le encontró, porque quizás Jacob también lo manifestó, o Isaac, o el mismo Moisés, ¿verdad? Y a veces hacemos de la tradición un señuelo, venir a la iglesia, sentarnos y esto, como un señuelo de salvación, pero no es eso. Dios desea que tengamos una relación viva con Él. Viva con Él, hermanos queridos. Nuestro Dios nos presenta cuál ha sido el problema. Usted lee en Jeremías 2:13. 2 males, dice la Escritura. 2 males. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron a Dios y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron las fuentes de agua viva y cavaron y crearon tanques, pero que no servían porque no podían retener el agua. Hermanos, Dios una y otra vez nos dice que Él es necesario y suficiente para nuestras vidas. No tenemos que buscar en otro lugar. No hay que buscar en otro lugar. Y este tema no solo, lo que hoy hemos hablado no solo es para las damas, doncellas, quizás se han casado 1, 2, 3 veces, las ha ido mal en la vida, en el matrimonio. No solo para eso, también se aplica a nuestra vida, a las decisiones que hemos tomado, con nuestro trabajo, con nuestra familia, en múltiples decisiones. Cuando no consultamos a Dios y cuando dejamos que la costumbre, la moda, la tradición, porque mi mamá lo hizo, porque mi abuela lo hizo, tradiciones que de alguna u otra manera la agarramos como que esto se hace así, esto fue así, y si no es así, entonces no funciona. No, hermanos, no seamos como aquel paralítico, tirado allí, esperando que algo sucediera. No, Dios desea que busquemos la verdadera fuente de agua viva. Porque si seguimos en esa condición, vamos a tener sed. Pero si nosotros vamos a la verdadera fuente, a la palabra de Dios que es viva y eficaz, esa palabra es tan poderosa para transformar nuestras vidas. La palabra que creó el universo, la palabra que creó el mundo, la palabra que se manifestó en el momento en el que Jesús sale de la tumba, la palabra que se va a manifestar cuando Jesús venga y los muertos se levanten, porque su palabra tiene vida. Esa misma palabra, hermanos queridos, está a tu disposición para cada uno de nosotros. Está a nuestra disposición. Y es nuestra hora de atesorarla, de aferrarnos a ella. Y hoy la tenemos y podemos disfrutarla con libertad.
Querida familia, Dios nos ayude. Dios nos ayude a que podamos aprovechar la palabra de Dios que está a nuestra disposición, que es una palabra que cuando la recibes transforma tu ser. Dios te ha dicho, ven, sígueme, el tiempo aceptable es hoy. Dios te ha llamado a recibir la palabra, Dios te ha llamado a recibir el Espíritu Santo. Dios te llama, hermanos queridos, Dios te llama, amigo, amiga, los que nos ven, a que nuestra vida esté en sus manos. Y Él te invita, ¿tienes sed? ¿Cuántos en esta hora desean beber de esa agua preciosa que el Señor les ofrece? Que es su palabra, ¿entiende? Que es su Espíritu Santo vivo, trabajando junto a su palabra para llenarnos, para nutrirnos. En esta oportunidad vamos a meditar en un himno que vamos a cantar todos. Y mientras lo cantamos, hermanos, como siempre lo hemos dicho, vamos a reflexionar. Vamos a meditar en la letra. Y finalmente, después de cantarlo, todos vamos a orar. Hermano, medite a lo que medite. La letra ya la trae. Ok. Amén. Sí, mis hermanos, es solo por la gracia de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. La gracia de nuestro Dios, el regalo que no merecemos, hemos recibido de nuestro Padre Celestial. El Señor te habla a ti en esta hora. Dios Todopoderoso, a través de tu palabra. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. No es cualquier agua. El agua que Dios nos ofrece es agua viva, hermana. Experimentar la vida, la dicha de ser felices al lado de Jesús. La bendición de estar en las manos de Dios en medio de un mundo tan difícil, en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, pero entendiendo que tu vida está escondida en el Señor. Y aunque pasemos por diferentes problemas, Dios ha orado por nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardas del mal.
Dios ha prometido proteger a su pueblo. Dios promete resguardarlos y sellarlos con su Santo Espíritu y darle la oportunidad de que esos ríos de agua viva se materialicen en un gozo incesante, en un gozo poderoso, en el que tú puedas servirle al Señor de una manera mejor. Esta joven, cuando se encontró con Jesús y cuando Jesús tocó su corazón, esta joven fue e hizo cosas que jamás pensó que podía hacer. Tanto así que conmovió toda Samaria. Toda Samaria fue conmovida por lo que esta joven hizo. Pero antes de encontrarse con Jesús, simplemente iba a llorar a ese pozo. Iba afligida en un momento en que no viera a nadie, no se encontrara con nadie. Pero no, ahí estaba Jesús, pensando en ella, porque quería encontrarse con ella para darle una oportunidad. Porque nuestro Dios nos da oportunidades. Y nuestro Dios también ha hecho una cita en este lugar con su Santo Espíritu para encontrarse contigo. Porque quiere darte una oportunidad. Una oportunidad que jamás el mundo te la podrá dar. Porque este mundo no te podrá ofrecer lo que Dios te ofrece. Lo que nuestro Dios nos puede ofrecer. Esa vida eterna. Porque Él dice, yo deseo que tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando tú estás en abundancia, tú no te pones a contar cuántos chelines tienes. ¿Sabes por qué, Edward? No, porque tienes muchos, en abundancia. Estás en abundancia. Dios quiere darte de tal manera que tú no te preocupes en contar, porque Él da demasiado en el Señor. Cuando Dios dice que te va a bendecir, dice, Él abrirá las compuertas de los cielos. Y no me refiero a bendiciones materiales, me refiero a bendiciones espirituales, que conllevan con otras bendiciones también. Pero Dios es sabio y Él sabe, Él conoce nuestro corazón y Él sabe todo de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos ha llamado a ese propósito. Propósito que nos define, propósito que nos impulsa, propósito que nos llama a formar parte de Él. Y gracias a Él podremos lograrlo. Porque no estamos solos. Y dice, una cita más. Una más. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Quiero preguntar en esta noche, ¿hay algún hermano que quiere beber de esa agua que el Señor le ofrece? Amén. Gracias, hermano. ¿Hay algún hermano que le dice, sí, Señor, aquí estoy, con mis imperfecciones, con mis luchas, pero dispuesto a entregar mi vida a ti, para que tú me llenes con tu espíritu, para que esa agua viva corra en nuestro ser, corra en nuestro interior, nos dé el gozo de la salvación y sobre todas las cosas, esa agua viva, ese Espíritu Santo, reavivándonos, nos permita, bajo su dirección, hacer cosas grandísimas que jamás pensaste que harías. ¿Quieres hacerlo, hermanos? Hay un hermano por acá, preciosa. ¿Quieres hacerlo? Ven acá, acompáñame, vente. ¿Quieres hacerlo, amigo? Ven, acompáñanos también. Ese es tu pana, ese es tu amigo, ese es tu familia, ese es tu brother. Tú un valiente del Señor. Este joven que ustedes ven aquí es un valiente de Jehová, que quiere que ese Espíritu Santo, que nuestro Espíritu Santo le guíe, le dirija, vivir por fe y tener la experiencia, una experiencia viva con el Señor, donde esa agua viva le llene de tal manera que ninguna otra fuente de este mundo sea atracción para él, porque no tiene necesidad de ir allá, porque el agua viva de Cristo y su palabra le han nutrido su ser.
Que hermanos, que esta agua, que es su palabra, esta palabra bendita que transforma nuestros corazones y que tiene el poder de librarnos de la condenación de la muerte eterna, hermanos, no esté allí, abierta en un Salmo 23, en el Salmo 91, en la esquina de una pared, en la esquina de una casa. No, esté aquí, esté aquí, esté aquí, esté en nuestros corazones. Y que en la medida que esa palabra esté aquí adentro, vaya transformándonos y el Espíritu te vaya transformando en nuestro ser. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque su palabra no vuelve vacía. Porque se queda, porque nutre, porque se desarrolla, porque fluye. Porque esa palabra corre y es tan bendita que mana y bendice a otros también. No es nuestra. No es agua estancada. Es algo que fluye y que hoy está aquí, fluyendo en tu vida, fluyendo en Aurora, pero va a ir mucho más allá y no sabes cómo empezó y tampoco sabes cómo va a terminar. Pedro se encontró en tal lugar, entrando a casa de unos extraños y el día siguiente los estaba bautizando a todos y no eran judíos. Y al pasado de los años, esa obra creció y se expandió. Es una obra que avanzaría en toda aquella región. Y esa historia está en la Biblia y es real. Nosotros creemos en una Biblia que es verdadera, no son historias, no son fábulas, como otras doctrinas, como otras creencias orientales, donde te basas en historias que, bueno, sí, acepto la historia, pienso que esa historia tiene algo que enseñarme, pero puede que no sea verdad, no me importa, I don't care. No, no es así. Esto fue verdad. Esto pasó. Y como pasó en el pasado, seguirá pasando. Porque el Dios del pasado, mi Dios del pasado no cambia. Ni hay mutación ni varianza en Él. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aquí estamos, hermanos. Humildemente. A media semana, pastores, estamos aquí, esperando que milagros sucedan, Señor. Yo sigo orando de rodillas y deseando estar con ustedes y apoyarles y avanzar en el nombre del Señor. Hermanos, pero tenemos que doblar rodillas porque estamos en una guerra espiritual. Tenemos que creer que nuestro Dios es poderoso, grande y maravilloso para hacer grandes cosas en nuestro medio. Y démosle la oportunidad al Señor de que eso suceda. Estamos en una semana, no siempre pasa en estas semanas en la iglesia. Quisiera Dios que todo el tiempo estuviese abierta la iglesia y predicando en todo momento. Aprovechemos este momento, hermanos, para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. A estar cerca de Él, a predicar su palabra, a llenarnos, porque no puedes ir a predicar lo que no has recibido. Y gloria a Dios por este muchachón, porque él ha recibido la palabra del Señor. Y porque sabemos que después de eso grandes milagros se van a ver en su vida. Y no solo en la vida de él, porque es un río que corre y no sabes dónde va a llegar. ¿Quién más va a tomar de ese río? Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar. Padre, Señor, oh Dios, en esta hora nos entregamos a ti, Padre. Te pedimos perdón porque hemos dejado las fuentes de agua viva de tu palabra. Porque nos hemos alejado de ti, Señor. Porque hemos creado señuelos y no hemos aferrado a señuelos de salvación, pero donde realmente ahí no hay vida, no hay salvación porque es pura agua estancada. Señor, oh Dios, hemos caído en la rutina, en la monotonía, en el legalismo, en el formalismo religioso, en prácticas, en oraciones, o simplemente nos hemos aferrado a la manta de nuestros padres, porque nuestros padres eran cristianos, nosotros pensamos que nos vamos a salvar. Porque fui católico, porque fui cristiano, porque al final, porque hace años estuve en la iglesia. No, Señor, Padre. Hemos fallado al apartarnos de ti, al aferrarnos a esta vida inútil, vacía,
como cisternas rotas, que no nos llenan, que no nos suplen, que no nos dan una satisfacción plena. Señor, te hemos fallado. Y en este mundo muchas veces hemos caído en esas circunstancias de ir a buscar algo donde no hay nada. Pero Padre, gracias porque tu palabra está aquí. Porque hemos decidido estar aquí, tu palabra nos ha tocado. Ha tocado a Jesús, ha tocado a su familia, ha tocado a mis hermanos que están aquí, me ha tocado a mi Padre. A hablar sin un guión, para que podamos de alguna u otra manera, como hijos tuyos, Señor, aferrarnos a esta palabra bendita, por medio de tu Espíritu, que esa palabra quede impregnada en nuestros corazones, Señor, y sea como ríos de agua viva, ríos de bendición, que nos fortalecen, que nos nutren, y que esa agua viva, Señor, oh Padre, no se quede aquí, es agua viva, es agua que fluye. Señor, son bendiciones que desear no solo darle a Jesús y a todos los que estamos aquí, sino a muchas más personas y a su familia también. Señor Padre, en esta hora nos entregamos a ti una vez más. Perdónanos por fallarte, por alejarnos de tu palabra, por alejarnos de esta bendita esperanza. Y nos escribes que no amemos al mundo ni a las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa. Todo lo que el ojo ve, todo lo que el cuerpo desea, todo esto es vanidad y esto pasa. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre, Señor. Y gloria a Dios, porque aquí hay valientes de Jehová que deciden pasar para hacer la voluntad de Dios. Porque ellos desean permanecer para siempre. Porque esos ríos de agua viva son infinitos, no tienen límites. Y son ríos de agua viva transformadores. Gracias, Padre, porque has empezado una obra en Jesús. Porque Él está preparándose, Señor, para este momento grandioso. Y porque sabemos, Señor, que hay muchos más que en esta semana van a tomar su decisión. Que están librando batallas en su corazón. Se están librando luchas, batallas, problemas. Pero, Señor, Padre, tú nos darás la victoria. Porque tú eres un Dios todopoderoso. Bendice a tu pueblo en Aurora. Bendice a tu iglesia. Y sobre todas las cosas, Padre, permite, oh Dios, que podamos estar juntos, preparados en todo momento para seguir sirviéndote y preparándonos para ese encuentro glorioso cuando te veamos volver y podamos todos juntos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.